Ok, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy donde tenemos dos prácticas dentro de la clase. Recuérdense que a estas prácticas que hacemos durante la clase la llamamos talleres. Eh, Hoy vamos a iniciar el capítulo 13 del texto. ¿Sí? Y ya por ahí algunos, para efectos de laboratorio, que estuvieron haciendo quizás algún experimento o les mandaron alguna tarea de este capítulo, de este tema de cinética química, pues atendimos algunas solicitudes y quizá ya para algunos aspectos que vamos a considerar en este PowerPoint, pues ya los conocen. Como siempre, los PowerPoint son un resumen de los correspondientes capítulos en el texto, lo que no los exime a ustedes de hacer la revisión correspondiente en el texto para la realización de sus actividades y como en el día de hoy de los talleres. Y también he adoptado el que incluir actividades en las presentaciones, porque eso va a definir la asistencia, ¿no? Y ya lo van a experimentar más tarde en la presentación de hoy. Bien, entrando en materia, entonces, la cinética química, ¿cómo definiríamos cinética? Que tiene que ver con movimiento o con cambio, ¿no? La cinética química es esa parte o aspectos de la química que tienen que ver con las velocidades de reacción, ¿no? Y por esa razón ustedes ven que aquí en la portada de la presentación del PowerPoint o la presentación, ustedes ven unos relojes porque obviamente uno debe medir algo con respecto al tiempo. Siempre que hablamos de velocidad, cualquier tipo de velocidad, es la relación de la variación de un parámetro con respecto a una variación de tiempo o un intervalo de tiempo, ¿no? Si usted habla de velocidad lineal, pues el desplazamiento de un punto a otro en un intervalo de tiempo, ¿no? Y eso se puede hacer de manera instantánea o un promedio cuando se abarca toda, digamos, todo el intervalo. Y ya veremos a qué nos referimos con respecto a esto. Entonces ahí ustedes lo ven en una reacción química. Por ejemplo, si yo tengo un reactivo A que se transforma en B, entonces sería de alguna manera medir la cantidad del reactivo A en términos de concentración. Eso lo vamos a definir, creo que está en la próxima diapositiva, con respecto al tiempo, ¿no? Así que es medir la variación o alguna de la concentración con respecto al tiempo. O si no se mide la concentración, se puede medir otros parámetros como cómo varía la presión, dependiendo de qué sea más fácil desde el punto de vista experimental o del punto de vista de las condiciones en que uno está realizando la medición. Bien, así que veamos a lo que nos referimos y voy a utilizar hoy, creo que voy a utilizar este color. Veamos entonces a lo que nos referimos, ¿no? Entonces la velocidad de reacción, y yo voy a tratar a propósito de introducir, no sé si creo que lo admití, sí, de introducir, déjenme un momentito que tengo que cerrar algo aquí cuando estoy en dos. Tengo que introducir algunos conceptos que ustedes, el texto como supone que usted ya los ha dado, pero estoy seguro que ustedes posiblemente lo están dando paralelamente, que tienen que ver con matemática o lo que específicamente es el cálculo diferencial. De todas maneras, yo me voy a tomar, aunque no está a ese nivel la presentación, algunas explicaciones que tienen que ver con esta relación entre la matemática, el cálculo diferencial y estas expresiones matemáticas que vamos a estar viendo aquí en velocidad de reacción. Bien, entonces aquí tenemos un esquema donde nos da una idea de cómo medir. Por ejemplo, vamos a suponer que yo parto de un reactivo, como decía en la portada A, y que está representado aquí con estas esferas negras, ¿no? Y que se transforma la reacción es que A se transforma en el producto B, que está representado con una esfera roja. Obviamente, como ustedes ven, entonces uno tendría que estar midiendo la cantidad de las esferas negras, cómo varían en el tiempo, ¿no? O
por otro lado, uno pudiera también medir cómo va apareciendo las esferas rojas con respecto al tiempo. Eso entonces nos da una idea de velocidad. O sea que yo tendría que comparar o cómo disminuyen las esferas A en el tiempo o cómo aumentan las esferas B en el tiempo. O sea que uno puede medir la velocidad de una reacción determinando experimentalmente cómo cambia la cantidad del reactivo con respecto al tiempo o cómo aumenta la cantidad de producto con respecto al tiempo. Bien, fíjese que he usado la palabra cómo disminuye A y cómo aumenta B. Por esa razón, cuando uno expresa la velocidad en términos de la variación de la concentración del reactivo A a un intervalo de tiempo, uno le pone el signo menos. ¿Por qué? Para que la velocidad sea positiva. ¿Por qué la velocidad va a ser positiva cuando uno expresa la velocidad en términos de un reactivo? Porque las cantidades de reactivo van disminuyendo en el tiempo. Así que una cantidad en un tiempo 2 va a ser normalmente menor que la cantidad en un tiempo 1 para los reactivos. Por esa razón, entonces, aquí digamos, lo resaltamos diciendo que disminuye en el tiempo, o sea, la cantidad de reactivos disminuye en el tiempo. Un producto, como ustedes ven aquí en el primer esquema, no hay esferas rojas y en el último las esferas rojas hay abundante. Aquí no hemos terminado quizás si la reacción es en un solo sentido, o sea, si la reacción es completa, al final solo tendríamos esferas rojas. Sin embargo, como veremos más adelante y le dedicaremos todo un capítulo a este tema, normalmente en muchas reacciones lo que pasa es que ocurre la reacción contraria y se establece un equilibrio, o sea, donde va a haber generalmente cantidades de ambos, tanto de los productos como de los reactivos, entendiéndose como reactivos y productos en este sentido. Porque cuando veamos equilibrio, entonces el término reactivos y productos puede ser relativo. Los términos reactivos y productos depende de desde dónde uno está enfocando cuál de las dos reacciones, como veremos ya cuando abordemos ese tema en su momento. Pero aquí entonces veamos este ejemplo, ahora relacionándolo de manera gráfica, ¿no? ¿Qué pasa con las esferas negras? Y que está representada aquí, el texto lo hace de manera gráfica muy bien. La cantidad de esferas negras, como ustedes ven, van disminuyendo con el tiempo, ¿no? De tal manera que entonces va a ir disminuyendo y si la reacción es completa, teóricamente debe llegar a cero a un tiempo grande de cuando ya se consume todo. Por el contrario, el producto B que hemos representado en rojo aumenta con el tiempo, ¿sí? De tal manera que si el proceso es completo, una reacción en un solo sentido, entonces nada más tendríamos esferas rojas. Y como les decía, normalmente eso no es el caso, sino que se alcanza un estado de equilibrio o una situación de equilibrio donde nosotros tenemos que hay esferas, por decirlo, relacionándolos con este esquema de tanto negra como roja. O sea, ¿por qué? Porque el producto también se empieza a descomponer y dar reactivo. O sea, ocurre la reacción contraria a esta, ¿no? Y eso en la gráfica se pudiera observar porque entonces este aumento aquí llega a una línea horizontal donde ya no cambia con el tiempo la cantidad. Y igual esta, no llega a cero, sino que entonces cuando sucede eso, entonces es que el sistema, gráficamente uno determina que el sistema ha alcanzado el equilibrio, ¿no? O sea que me estoy adelantando, pero viéndolo desde el punto de vista cinética. O sea que no todos lo que estamos planteando es que uno puede expresar estas gráficas así, pero no necesariamente esto llega a cero ni esto va a alcanzar su máximo valor, sino que se estabilizan porque empieza a ocurrir la reacción inversa a la que estamos planteando aquí, ¿no? Hemos resaltado en negro el reactivo, ¿no? Representado aquí como A y B en el otro color para relacionarlo precisamente con el esquema que tiene aquí el texto, ¿no? Entonces, fíjense que velocidad, como les decía, siempre es la variación de un parámetro con respecto a un intervalo de tiempo. Y eso está expresado de manera, digamos, aquí en el texto, o se escribe de esta manera, la variación de la concentración de un reactivo con respecto al tiempo, ¿no? Eso es velocidad, ¿no?
velocidad de reacción. Ok, el texto plantea un ejemplo muy gráfico que generalmente a veces inclusive se hace en los laboratorios, que es una reacción del bromo con el ácido fórmico. Vamos a ver si hay, creo que hay una persona más aquí. Y eso se puede seguir a través de la decoloración del bromo, porque el bromo es en solución acuosa, tiene un color rojizo, a veces bastante chocolatos, tiende a chocolate si está muy concentrado, y entonces si en esta reacción el dibromo, recuérdense que yo le llamo a esto dibromo, la disolución acuosa de dibromo empieza a decolorarse en la medida en que se consume el bromo, o sea, en la medida en que avanza la reacción. De tal manera que aquí hay dos reactivos, pero esta reacción se sigue midiendo la variación de la concentración del bromo, del dibromo, ¿ok? Y eso se ve aquí de manera gráfica en estos vasos químicos que en el tiempo inicial la solución tiene una coloración y al final cuando ya se consume prácticamente todo el bromo, entonces la solución queda incolora porque obviamente los productos no tienen color. Ya el bromo desaparece. Tiende a un color amarillento, a veces queda muy amarillento, pálido, porque la reacción, digamos, no es 100% completa. Okay. Ahora, bien, entonces, como ustedes observan aquí, ¿no? Entonces, si expresamos la velocidad de esta reacción, sería la variación de la concentración de dibromo con respecto al tiempo, ¿no? Y va disminuyendo. Entonces, aquí, como ustedes ven, la reacción, hay una tabla, el texto presenta una tabla donde se miden las concentraciones de bromo con respecto al tiempo, ¿no? Y de una vez se expresa, digamos, la rapidez y ya veremos cómo se mide también la rapidez, ¿sí? De la reacción de manera instantánea. Y aquí hay maneras de hacerlo, ahora ustedes lo van a ver, lo van a hacer, lo van a experimentar a través del taller, ¿no? Y también cuando uno tiene una tabla de valores experimentales, entonces uno puede deducir digamos, cómo depende la velocidad de la reacción, de cuál de las sustancias. Aquí nada más esta tabla 13.1 del texto presenta la variación con respecto al bromo, pero no presenta la variación con respecto al ácido fórmico, ¿no? Obviamente, lo más seguro es que es independiente y eso ya lo veremos quizás, si no en la clase de hoy, en las próximas. Entonces, la velocidad de la reacción, lo que queremos decir es que es proporcional a la cantidad de reactivo, ¿no? En la medida en que va consumiendo, como ustedes ven aquí, el dibromo es un reactivo, así que él va disminuyendo la cantidad de él con el tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Y asimismo disminuye la velocidad. Nosotros estamos en la presentación, yo uso el término velocidad de reacción. En esta presentación el texto suele decir rapidez, pero bueno, tómenlo como sinónimo, rapidez o velocidad, ¿no? Así que la velocidad es proporcional a la concentración de dibromo, como aparece aquí, ¿sí? Así que eso lo representamos aquí de manera matemática de esta forma. Entonces, haciendo uso de sus conocimientos de matemática, yo puedo transformar una proporcionalidad, ¿sí? En una igualdad, introduciendo la constante de proporcionalidad. Así que la velocidad de la reacción va a ser igual a la constante de la velocidad de reacción. Y esto aquí quizás le debí poner K sub R, ¿no? Por la concentración de dibromo en este caso, ¿sí? Ahora, expresando la velocidad en términos de, como está expresada aquí, la variación de la velocidad, ¿sí? Un momentito que le estoy dando aquí a un ingreso a una persona que estaba como bloqueado allá. Ok, bien, entonces la variación de la concentración de dibromo con respecto al tiempo se le antepone el signo menos porque es un reactivo, recuerden eso siempre, va a ser igual entonces a la constante de la proporcionalidad de la reacción por la concentración de bromo. Aquí esto, para obtener la ecuación y que no esté en términos de incrementos, uno tendría que hacer
la integral de esto. Eso lo veremos más adelante como una explicación adicional, porque yo sé que algunos no han dado cálculo diferencial, y el cálculo diferencial surge cuando estos incrementos los hacemos muy pequeñitos, o sea, ese incremento se hace chiquitito y el incremento de tiempo tiende a cero, o sea, a ser instantáneo. Eso lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ustedes no manejan mucho la parte, quizás algunos sí, otros no, pero para homogeneizarlo, lo que vamos a hacer es que en vez de utilizar la matemática, el cálculo diferencial para resolver estas ecuaciones, vamos a hacerlo de manera gráfica, porque ustedes saben hacer gráficas de funciones, ¿no? Ustedes manejan el Excel, así que entonces ustedes van a hacerlo. Y entonces aquí vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y la pausa va a ser breve porque es algo que vamos a utilizar para explicar la clase. Esto está en el texto hecho, pero no vamos a ver lo que estamos en el texto. Vamos a hacer las gráficas correspondientes a esta tabla que está aquí, ¿sí? Miren, así que ustedes, aquí dice hacer gráficas de la concentración de bromo, o sea, van a hacer una gráfica de esta columna contra esta columna, y luego de la tercera columna con la segunda columna, o sea que van a hacer dos gráficas, y eso lo van a hacer de una vez. Ahora mismo aquí son las 11:58, ¿sí? 11:58. Así que entonces dentro de 5 minutos, no vamos a dar más, ustedes van a hacer una gráfica, simplemente van a hacer una gráfica primero de esto contra esto, ¿sí? Concentración de dibromo versus tiempo, como dice aquí el taller. Voy a utilizar el puntero aquí. Aquí está el taller que van a hacer, está en este recuadro verde. Así que van a graficar esto con respecto. Entonces, de manera gráfica, uno puede determinar la variación, una variación de la concentración con respecto al tiempo. Eso ustedes lo aprendieron calculando la pendiente, ¿no? ¿Sí? Porque si usted grafica en el eje vertical concentración de dibromo y en el eje horizontal tiempo, entonces la pendiente es precisamente esto que está aquí. ¿Ok? Entonces no tenemos que introducirnos eso. Y eventualmente, si usted hace una gráfica, también puede establecer cuál es la ecuación de la gráfica que le sale, y eso le va a decir entonces cuál es la ecuación del comportamiento de la concentración versus tiempo, que es el concepto de velocidad. Y eso lo vamos a ver en el momento. Así que entonces, como le decía, yo tengo ahora no las 11:58, sino las 11:59. Entonces voy a salir un momentito de aquí para que vean, bueno, aquí está la... Entonces estamos en esta diapositiva. Ustedes van a hacer esto. ¿Dónde lo van a hacer? Lo van a hacer, ¿ok? Voy a minimizar momentáneamente esto y voy a entrar acá a la carpeta compartida. Entonces, en la carpeta compartida, espérense un segundo, jóvenes, que esta no es la carpeta compartida. En la carpeta compartida, que es esta, ustedes tienen allí actividades, clases laborales, pues, talleres en clase, dice. Entonces ustedes ahí si abren, dice talleres capítulo 13. Esa es la actividad que van a hacer. Ya les he dicho que es, o sea, en la presentación tienen que hacer las gráficas de acuerdo a esa tabla 13.1 que les acabo de presentar. Pero de todas maneras le presento ahí, el taller está relacionado, ¿no? Allá decía taller 1, hacer gráficas de bromo versus tiempo, rapidez versus tiempo. Igual aquí yo puedo poner a hacer las 4 gráficas, 1, 2, 3, 4. No hemos llegado, ahorita mismo estamos en esta parte, ¿no? Entonces ustedes van a hacer la gráfica y van a subir, dice aquí, hacer las 4 gráficas en Excel y subir los archivos, ¿sí? Y subir los archivos precisamente a la gráfica que tenemos aquí en la carpeta compartida. O sea que ustedes van a hacer su gráfica en Excel y la van a subir aquí donde dice gráfica cinética talleres 1 y 2. Ok,
la asistencia de hoy va a estar dada por, o sea que aquí va a haber, aquí van a tener que hacer lo que estamos haciendo ahorita mismo en vivo, en transmisión directa. ¿Okay? Así que ahora sí, 12:01, a las 12:10 yo empiezo a revisar qué hay aquí, o sea, del taller 1, que es hacer las gráficas de la tabla que está en el capítulo 3, en la tabla 13.1 del capítulo 13 del texto, que obviamente de ahí es que nosotros estamos, les presentamos los PowerPoint correspondientes que ustedes ven aquí. O sea, aquí está la tabla, si quieren pueden usar la misma presentación. Yo después no puse esta presentación en la carpeta compartida de clase porque pensé que lo vamos a hacer aquí en vivo para que estén presentes. Si no están presentes, obviamente no se van a dar cuenta. ¿Ok? Así que es una manera que estoy haciendo para que ustedes vean que hay formas de verificar ¿sí? La asistencia sin necesidad de pasar lista. Y de una forma un poco, digamos, activa, interactiva. ¿No? Entonces, como ustedes saben, harán esas dos gráficas. Sí, ustedes son expertos en Excel, eso no les debe tardar más de 5 minutos, pero le voy a dar un poco más. O sea, dije que hasta las 12:02, hasta las 2:10, 8 minutos. 8 minutos es más que suficiente. A las 2:10 yo empiezo a revisar, así que ya pueden estar. Voy a dejar esto en pantalla, ¿sí? Para que ustedes puedan ver los números aquí y hacer la gráfica, o si no, a ver qué les sale. ¿Ok? Mientras, les voy a poner esta, bueno, no, todavía la presentación no está completa, así que se la pongo ya después de la clase en el transcurso del día, para que la tengan esta presentación. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa, ¿sí? Voy a poner una pausa aquí. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a ver. Reanudamos. Voy a verificar si ya. Profe, Dígame. ¿Sí? ¿solo la de bromo versus tiempo o también la de rapidez? Las dos. No Las está dos. viendo lo que ahí decía rapidez Ok, versus ok. tiempo. Gracias. Rapidez versus concentración de broma. Ok. A ver, tengo que minimizar esto aquí. Mientras ustedes están haciendo eso, ahora vamos a poner aquí si ya hay alguna. Si hay alguna. Ok. Aquí hay uno. A ver si están las dos gráficas. Jesús, voy a abrir tu archivo, a ver si tiene las dos gráficas o nada más tiene una. Okay. Esto está un poco raro. A ver, el tiempo está bien, pero ven, esto es velocidad. Uno, 0, 0, 0, 0, 0, 2. Bueno. Ok.
Bueno, vamos a ver si alguno está. A mí me dio esto. Yo tengo estas gráficas aquí que yo creo que estuve. Es esa para ver. Velocidad versus dibromo, concentración y dibromo versus tiempo. Ok. A mí me dio esto. Yo no sé por qué. Esperemos a ver si alguno de ustedes le da. Esto fue lo que me dio a mí. No sé si la están viendo ahorita en pantalla, ¿no? Ok. Dibromo versus tiempo. Sí. A 400, 0, menos de 0, aquí está, a 400, mírenlo, ¿ven? Está bien. O sea que si es un reactivo, debe venir, algún valor no puso más bien su compañero, ¿sí? Hay que verificar, aquí está la tabla, va de 0 a 400, la concentración de bromo va de 0.012, que está aquí, 0.012, 0.00296 que está aquí. Entonces está bien. Usted puede verificar si su gráfica está bien porque cuando se pone en el punto le dice qué punto es, ¿no? Entonces aquí tenemos esta gráfica. Vamos a ver si a alguien le dio. Esto me dio a mí, no sé qué le... esto yo lo estuve haciendo hace Ya, profesor, ya encontré anoche. el error. Debe ser que algún dato copiaste mal, ¿no? Sí, es que copié el 300 al 350 arriba del 300. Fue eso que pasó. Ok, pues a ver si te debe dar algo como esto. No idéntico, pero debe parecerse a esto que está aquí. Y la otra gráfica debe parecerse a esto que está aquí. Ok, bien, vamos a esperar para no presentar la mía, sino la de ustedes, ¿no? Me adelanté haciendo eso. La hice porque creo que la hice el domingo no, el lunes antes de la clase porque pensé que íbamos a empezar con cinética y digo, vamos a hacer esta actividad, pero al final pues no. Voy a cerrar tu gráfica para que la puedas corregir y volver a subir. Bueno, aquí ya hay algunas. Vamos rápidamente a tomar una de ellas. Ok. Vamos a tomar aquí en orden 212, 211, 27 fue la de Jesús que acabo de ver. Entonces vamos a agarrar la de Isaac, que es el que sigue en el tiempo. Y entonces vamos a ver, Isaac, espero que sí, se abrió aquí, la abrimos, vamos a ampliarla. Ok, bien, tienes que invertir y poner esto acá y esto acá. Estos valores que están aquí, bueno, sí, ya la tiene, sí, acuérdense que son por 10 a la menos 13, si los valores que están allí, ok. Así que esta no nos ayuda mucho porque está al revés. La cerramos, vamos a otra, ok. La otra que sigue es la de, ¿quién? Vamos a coger la de Daniel, que está en el tiempo por arriba. Vamos a ver, admitimos por aquí esto sí se parece, aquí está, pero falta la otra. Esta es la de velocidad, perdón, la de concentración de bromo versus tiempo. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Falta la otra, Daniel. Bueno, vamos a ver si alguno tiene la otra. El que está aquí arriba, que subió de último. A ver, actividad en clase. Tienen que ponerle su nombre, porque si no, si ponen actividad en clase, yo no sé de qué. Bueno, tendría que empezar a ver. A ver, aquí están ya. Esta gráfica tiene las dos. Vamos a ver. Y la voy a ampliar suficiente. Esta es de... ¿Quién es esta gráfica? A ver. Bueno, actividad en clase dice, no dice... Mira, profe, Karelin Castillo. Karelin. Aquí está, esto se parece mucho. Ok, vamos bueno, está al 100%, pero voy a ponerla un poco más la gráfica. Entonces, lo que les decía era que lo hacemos de manera gráfica, ¿sí? Entonces,
esto no es exactamente una línea recta, tiene un comportamiento así un poco exponencial decreciente. Bueno, estoy usando términos que ustedes deben manejar porque dan su matemática, ¿no? Entonces, una curva exponencial decreciente, o sea que va disminuyendo con el tiempo la cantidad de la variable que está en la vertical. Y la velocidad aumenta, ¿no? A medida que aumenta a ver, ¿sí? Esto está, sí. Con el tiempo, la velocidad disminuye, o sea, uno empieza acá y viene acá, ¿no? Esto está, ¿ver? La velocidad, ¿dónde está? Rapidez, y la rapidez a mayor concentración, mayor rapidez. A mayor concentración, ¿sí? Lo están viendo, mayor rapidez. Es lo que está diciendo esta gráfica y es una relación bastante lineal, ¿sí? La velocidad con respecto al tiempo. Aquí se ve que está un poco así. Entonces, ¿qué pasa? El concepto de velocidad, ¿qué es? Variación de la concentración con respecto en un intervalo de tiempo. Entonces, uno en una gráfica de concentración versus tiempo de un reactivo, ¿sí? Entonces la velocidad con respecto a ese reactivo, uno la podría sacar en esta gráfica, la velocidad de esa reacción con respecto al dibromo, yo tendría que sacar la pendiente, pero en cada punto no la puedo sacar porque esto es una curva, así que yo no puedo agarrar un intervalo muy grande, yo tengo que hacer lo que se conoce como calcular la pendiente en un punto. Entonces uno traza un triangulito aquí agarrando un punto y entonces eso correspondería a una velocidad instantánea. Porque si usted agarra un intervalo muy grande, eso no es recto, entonces eso ya va a ser una velocidad promedio. ¿Ok? No en un punto. ¿Ok? Veamos entonces, esto está muy bien, Carolyn. Veamos cómo aparecen en el texto. Yo les decía que lo íbamos a hacer con la de ustedes, ¿no? Y aquí entonces, si es una línea recta, yo puedo aquí decirle que me dé la ecuación de la línea recta. Y la ecuación de la línea recta, entonces la podemos obtener también. Bueno, achique esto demasiado. Yo lo que quería era irme al texto para que vean rápidamente cómo lo presenta el texto, ¿no? Voy a ampliar el texto y ahorita volvemos allá a la gráfica de Carly. Vamos a ver si llegamos. Ok, aquí está mucho. Ok, bien. Fíjense que lo que acabo de decir, el texto presenta la gráfica aquí. Voy a ampliarla un poquitín más. Okay. Fíjense que entonces en el texto, ustedes ven allí, le dio muy parecido, mire, a la gráfica de Carly. Claro, aquí está toda coloreada y todo lo demás. Entonces, para calcular la velocidad, que llaman rapidez aquí, en un punto, en este punto, por ejemplo, entonces se traza el triangulito, eso que ustedes hacen, hacen manualmente cuando están allá en sus cursos de física o matemáticas. Entonces aquí calculamos la rapidez en estos puntos. Aquí hay 3 ejemplos, ¿no? Es no es igual. Fíjense que la rapidez no es igual en este punto, no es igual en esta. Si esto fuera una línea recta, la velocidad fuera la misma en todos los puntos. Entonces, por eso le decían que no da una línea recta, no es una línea recta, es un decaimiento exponencial, ¿no? Así que para calcular la velocidad, cuando tiene esto, tiene que calcular la velocidad en un punto, por ejemplo, al tiempo 100, como está aquí, que sería este punto, y esto aquí a otro tiempo, y este a 200 sería esta, y a 300 sería esta. Y la velocidad a los 100 segundos es diferente a la velocidad a los 300 segundos. ¿Y eso por qué? Porque la cantidad de bromo está disminuyendo, ¿ok? Y entonces como está disminuyendo, hay menos, la velocidad de descomposición, la velocidad es menor, ¿no? ¿Ok? Y eso entonces gráficamente lo vemos aquí, ¿no? Y cuando uno ve una curva, tiene que calcular la velocidad en cada punto, ¿sí?
¿Qué hace uno desde el punto de vista, bueno, esto es un chiste, en química física, ¿no? Que van a ver ustedes más adelante. Tratar de aplicarle parámetros al eje vertical para ver si esto se transforma en una línea recta, ¿no? Y eso lo vamos a ver justamente dentro de un momento en las reacciones de primer orden, ¿no? Si esta reacción fuera de primer orden con respecto al bromo, entonces eso no lo mandé a hacer en el taller. Uno tendría que aplicarle el logaritmo natural aquí a la concentración de bromo, y si se nos pone en línea recta, entonces la reacción es de primer orden. Estoy utilizando un término que no hemos dado todavía, pero que está ahí ahorita en el PowerPoint más adelante, disculpen. Así que entonces esta es la primera gráfica, y la otra gráfica que hicieron estaba ahí, ¿no? Me la pasé. La otra gráfica es la de velocidad. Yo no sé si el texto la hizo también. Para que la comparemos. Yo creo que no. Sí, aquí está. La gráfica de rapidez, de la rapidez de la velocidad de la reacción con respecto a la concentración de bromo está aquí. ¿Sí? Entonces hay esto aquí sí, la velocidad es directa. La concentración con el tiempo no es directa. O sea, la dependencia en el tiempo cambia, pero la dependencia de la velocidad con respecto a la concentración sí se mantiene más o menos como una relación lineal. ¿Ok? Ok, vamos a ver entonces más adelante cómo adecuamos esto con respecto al tiempo, porque ahí es la rapidez con respecto a la concentración. Y si estamos hablando de velocidad, generalmente tenemos que considerar en algunos de los ejes la variable tiempo, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita mismo más adelante. Bueno, yo terminaré de revisar los demás. Vamos a checar esto y vamos a ampliar. Y si ustedes se fijan, voy a ampliar la de Karelin. Mire que la gráfica de Karelin es exactamente similar a la de acá. Yo voy a abrir aquí, que yo creo que yo había dejado la mía por allí. Sí, la relación matemática para la gráfica de Karelin está aquí. Yo no sé si la alcanzan a ver. Es esta que está aquí. ¿Ok? Esto que está aquí. ¿De acuerdo? Donde, y eso es importante porque uno, si le piden a uno que cuál es la relación entre la variable vertical y horizontal, uno puede establecer la ecuación. Si es lineal, debe dar la ecuación de una línea recta, ¿no? ¿Okay? Y aparentemente allí, pues en lo que les acabo de enseñar, hay un comportamiento lineal. Vamos a cancelar aquí que estoy haciendo. Volvemos entonces a nuestra presentación, ¿sí? ¿Ok? Y que estábamos aquí, ¿no? Ya una vez asumido, realizado el taller, ahí ustedes podrán hacerlo eventualmente después, si por lo pronto pues vamos a seguir en la clase porque ustedes lo pueden hacer al final y hay otro taller aquí que debemos hacer justo en la segunda hora. Ok, bien, entonces aquí acabamos de ver cuál es el comportamiento de esta reacción de una forma gráfica, ¿no? Cómo varía, digamos, cómo cambia la concentración en el tiempo, ¿sí? Que no es lineal, y la rapidez sí es lineal, y eso lo vemos aquí. Hay una variación, pero cuando uno hace la gráfica de esto contra la concentración, se da cuenta que va disminuyendo con respecto a la concentración, pero eso mantiene, la rapidez está aquí, se mantiene prácticamente, miren, con el mismo valor. Por eso nos da la relación de rapidez con respecto acá. La constante de velocidad de reacción que vamos a ver ahorita, ese concepto, es la pendiente de la gráfica. Por eso le digo que es bueno manejar el Excel y que le dé la gráfica, porque eso ahí de una vez le da las respuestas de algunos problemas que dicen que piden la constante de velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, vamos entonces a ver qué sucede. Les decía, si yo tengo una reacción, por ejemplo, como la que está aquí, ¿no? Déjenme nada más ver si hay alguien por ahí que se salió y volvió a entrar, ¿no? Si, por ejemplo, usted tiene una reacción, como la reacción que está ahorita mismo aquí en pantalla, ¿no? ¿Okay?
la descomposición del peróxido de hidrógeno, ¿no? En agua, en medio acuoso, eso desprende oxígeno y agua. Entonces, este sistema es más fácil medir la evolución del oxígeno, ¿sí? O sea, medir el oxígeno, la cantidad de oxígeno que se produce, pero midiendo la presión de oxígeno. Y eso se puede hacer mediante este dispositivo que está aquí en esta figura. O sea, la reacción, el peróxido de hidrógeno está aquí en este recipiente, la reacción empieza a ocurrir, eso libera oxígeno, como es gas, entonces eso va a subir por aquí y está adaptado a un tubo en forma de U que nos permite medir la diferencia de estas alturas en la presión del gas que entra aquí, ¿no? Acá tengo esto abierto, la presión atmosférica, entonces eso podemos medir de manera, a través de este dispositivo, cuál es la presión que ejerce el oxígeno aquí. Entonces la reacción, uno va midiendo la presión con respecto al tiempo y puede entonces hacer una gráfica de presión con respecto al tiempo. Y eso lo tenemos representado aquí. ¿Okay? Hemos dicho que la velocidad de una reacción es la variación de la concentración con respecto al tiempo. Entonces, si ustedes se recuerdan de los gases ideales, si yo voy a seguir esta reacción por la formación de oxígeno, no ahora la disminución del reactivo, sino el aumento en la cantidad de un producto, eso sería la variación, por eso aquí no tiene el signo menos, la variación de la concentración de oxígeno con respecto a un intervalo de tiempo. Por las leyes de los gases ideales yo puedo obtener la concentración, ¿sí? Aquí sería moles entre volumen, esto es concentración de oxígeno, esto que está en el paréntesis cuadrado, y eso es igual a, acuérdense que PV es igual a NRT, así que N sobre V es igual a P sobre RT, entonces aquí yo tengo esto. Por esa razón, entonces yo en vez de poner la velocidad como variación de la concentración de oxígeno, ahora lo voy a poner usando esta variante que está aquí. La concentración de oxígeno es su presión parcial entre RT. Entonces ponemos la velocidad va a ser igual a 1 sobre RT. ¿Y cómo cambia? O sea, como vamos a poner variación de concentración, va a ser variación de presión ahora sobre RT con respecto al tiempo. Entonces, este parámetro que está aquí es el parámetro que medimos. Cómo va cambiando la presión con respecto al tiempo y que está graficado aquí en el texto. Esta es la gráfica del texto y entonces tiene un comportamiento. Ahora fíjense que no salió. Voy a hacer la comparación. La gráfica de Karelin salió así como estoy aquí, ¿verdad? Era así. ¿Por qué? Porque era con un reactivo. Era dibromo que se estaba consumiendo. El oxígeno se está formando, así que va aumentando su cantidad. ¿Okay? Por eso entonces si hay más oxígeno, la presión aumenta, entonces la presión va aumentando, ¿no? ¿Okay? A medida que avanza el tiempo, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí de manera gráfica. ¿Ok? Entonces, por ahí más adelante y en las actividades, creo que en la actividad 6, no sé si hay algún problema relacionado con presión donde hay un problema específico y ustedes harán cálculos allí. Pero esta es la manera de seguir la reacción a través de un producto, no de un reactivo como el caso anterior. En el caso anterior habíamos seguido con el reactivo, que era bromo. Lo voy a poner de una vez para que lo veamos, ¿sí? Era bromo, así que este se va consumiendo. Ustedes lo ven aquí, que se va consumiendo, y por eso la gráfica salía como decreciente, como un comportamiento más o menos exponencial, pero decreciente. ¿Okay? A ver, entonces, si lo hago con un producto, entonces va a ser creciente, no decreciente. Entonces aquí está la gráfica que es creciente. Y como es un gas, podemos aplicar entonces, estoy repitiendo, en vez de medir la concentración de oxígeno, veo cómo varía la presión parcial del oxígeno con respecto al tiempo. Y eso es lo que está graficado. Y esta figurita del centro lo que tiene es la manera en que se puede hacer experimentalmente en el laboratorio. Quizás ustedes tendrán la oportunidad, yo espero, en su curso de química física, de hacer un experimento, digamos, donde
puedan medir, tratar de medir cinética, algunos de los experimentos de cinética con este dispositivo, ¿no? Así que por esa razón también es importante que analicemos las gráficas, porque en química física se utiliza mucho es que usted hace las mediciones y lo determina gráficamente y luego tratar de ver cuál es la relación, si hay o no una relación lineal, etcétera, y determinar el orden, que a eso vamos. ¿Cuál es el orden de la reacción? Con respecto a un reactivo y la reacción total. Veamos otro aspecto que presenta el texto y es, si yo tengo una ecuación general representada aquí, yo puedo medir la velocidad, ya sea en función de los reactivos, por eso ustedes ven que aparece aquí cómo disminuye, por eso el signo menos. La variación con respecto al reactivo A sería esta, la velocidad expresada en función del reactivo A o en función del reactivo B. Si hay coeficientes que balancean eso, entonces tenemos que dividir entre ese coeficiente y eso lo hacemos porque después si uno quiere las velocidades, ¿no? Independientemente si usted las represente con cualquiera de los reactivos o con cualquiera de los productos, las velocidades deben ser igual. Por eso hay que hacer la corrección para que se den las igualdades que tenemos aquí en la última línea. Hay que dividir entre los coeficientes. El orden de reacción que vamos a ver dentro de un momento no son los coeficientes. En una que otro caso por ahí coincide que el orden de reacción, que es el exponente al cual se eleva la concentración que tenemos aquí, eso lo vamos a ver dentro de un momentito, es igual a, puede ser igual a los coeficientes que balancean dependiendo de qué sustancia usted esté utilizando como expresando la velocidad, ¿no? Entonces, esto por ahí hay un ejemplo en el texto, por eso lo hemos insertado aquí en este momento, porque en la secuencia del texto la presentan allí. Pero vamos a entrar ahora en lo que es bien importante para usted, y es cómo determinar el orden y expresar y ver cómo podemos escribir la velocidad en términos de las concentraciones, ¿no? Y ya entonces entraría propiamente la formalidad de la cinética. Aquí tenemos una reacción entre el difluor y el dióxido de cloro, ¿sí? Para dar este compuesto que sería el dióxido de cloro y flúor, o flúor y cloro. Cloro y flúor en orden alfabético, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí? Entonces está balanceada la ecuación. Y aquí hay una tabla de valores experimentales del seguimiento de esta reacción con respecto a la concentración de los dos reactivos, ¿no? Y la velocidad que se midió con respecto a la reacción. Entonces, ¿cómo hace uno si hay una tabla suficientemente que le permita a uno determinar cómo depende la velocidad con respecto a cada reactivo? Aquí hay dos reactivos. Uno tiene que analizar entonces la data o la tabla de valores, como en este caso que está aquí, ¿no? Y ver cómo cambia la velocidad cuando cambia un reactivo sin que el otro cambie. Esta tabla que está aquí nos permite, es muy corta, pero nos permite hacerlo, ¿no? Entonces, aquí hay 3 medidas. Cada medida es un renglón, ¿no? O cada experimento, si ustedes quieren, cada experimento. A veces en las tablas aparece aquí experimento 1, 2, 3. Bueno, estas son las medidas 1, 2 y 3. Las medidas de la concentración de ambos reactivos. Entonces, lo que hacemos es el siguiente análisis. Ver cómo cambia la velocidad cuando yo cambie un reactivo sin que el otro cambie. Por ejemplo, si yo agarro la primera columna, ¿sí? Perdón, el primer renglón, no la primera columna. Si yo agarro el primer renglón y lo comparo contra el tercer renglón, ¿sí? Entonces yo veo que la concentración de flúor está doblándose, se duplica la concentración, mientras que punto 1 y punto 1, la del otro reactivo, el dióxido de cloro, permanece constante. ¿Qué pasa con la velocidad en el primer renglón con respecto al tercero? Pasa de 1.2 por 10 a la menos 3 a 2.4 por 10. Esto es el doble de esto. Así que cuando yo duplico la concentración de difluor, se duplica la velocidad de la reacción. Así que entonces eso significa que la velocidad de la reacción es de orden 1 con respecto al flúor. O sea, si se duplica, o sea, y eso lo representamos aquí mediante una expresión. Va a ser proporcional entonces a la constante por la concentración del flúor elevado aquí
a la 1, o sea, porque es de orden 1 con respecto al difluor. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo puedo yo ver cómo cambia la velocidad de reacción con respecto al dióxido de cloro? Okay, bien. Aquí, si yo comparo ahora el renglón 1 con el renglón 2, yo veo que del renglón 1 al renglón 2, el dicloro se cuatriplica y se mantiene constante el difluor. Entonces ahí puedo hacer ahora el análisis con respecto al dióxido de cloro. Veo entonces la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad cuando yo cuatriplico la concentración de dicloro manteniendo constante la concentración de difluor? Veo que la reacción se cuatriplica. Entonces es también de orden 1 con respecto al dióxido de cloro. Entonces la reacción, la velocidad de esta reacción es de primer orden con respecto al difluor y de primer orden con respecto al dicloro. Eso lo representamos mediante esta expresión matemática que está aquí abajo. La velocidad de esta reacción, depende de los dos reactivos. ¿Sí? Entonces la expresamos así. Como es proporcional a la concentración de cada uno de los reactivos, entonces sería la constante de velocidad de esa reacción, lo transformamos en una igualdad por la concentración de cada uno de los reactivos elevado a la 1. No se pone aquí el 1. ¿Okay? Estos exponentes que se le ponen al término de concentración en la expresión de velocidad lo llamamos órdenes de reacción. ¿Okay? Este 1 y este 1. Aquí lo hemos especificado. Yo no lo he puesto tal como está en el texto, sino ya aplicado aquí a este ejemplo. Así que es de orden 1 con respecto al difluor y es de orden 1 con respecto al dióxido de cloro. Así que la reacción es de un orden total de 1 más 1, o sea, 2, que lo hemos expresado aquí. Voy a ir un momentito hacia atrás para que esto lo habíamos puesto en la primera diapositiva. No, en la primera no, en esta, aquí. ¿Sí? La velocidad es proporcional a la concentración de bromo, entonces expresamos aquí. Si fuese también proporcional a la concentración del otro reactivo, cosa que no está reportada en esta tabla, entonces habría que multiplicar eso por la concentración del ácido fórmico, que es lo que ha resultado en el análisis de esta tabla 13.2, que hay dos reactivos y la velocidad de la reacción es de primer orden con respecto a 2. Entonces aquí voy a explicar algo que es sumamente importante, ¿no? Fíjense que el orden, que el texto a veces creo que pone X, Y, de manera general, no son los coeficientes que balancean la ecuación, ¿eh? No vayan a creer eso. Si coincide, bueno, y cuando lleguemos a equilibrio, bueno, se simplifica haciéndolo de esa manera, sino que el orden X y Y aquí para estos reactivos, en estos casos, tanto el exponente de la concentración de difluor y de dióxido de cloro es 1, así que fíjense que para el dióxido de cloro el orden es 1, como lo expresamos aquí, pero el coeficiente que balancea la ecuación es 2. ¿Okay? Así que no crean que lo que va aquí arriba es el exponente cuando estamos hablando de cinética, de velocidad de reacción. La velocidad de reacción es proporcional a la concentración de reactivos elevado a un exponente, ¿sí? Que llamamos orden de reacción y que puede o no coincidir con los coeficientes que balancean la ecuación. ¿Estamos claros? Y eso lo vamos a ver porque la reacción, el mecanismo de la reacción, vamos a agarrar algún ejemplo al final de este capítulo, es el que explica cómo ocurre la reacción y entonces a veces la reacción no depende de todos los reactivos o depende en una proporción y por eso entonces la reacción no coincide los coeficientes que balancean con los órdenes de reacción. Coincide para el caso del difluor, pero no para el caso de dióxido de cloro. ¿Okay? Y eso está establecido aquí en el análisis de los datos que aparecen en esta tabla 13.2 para esta reacción que hemos presentado aquí y explicar la velocidad de reacción. Entonces, la ley de velocidad, entonces, esta sería una reacción de segundo orden que también vamos a considerar, o sea, de primer orden con cada uno de los dos reactivos y de orden total 2. ¿Okay? Bien, así que aquí lo que está más o menos representado a la derecha es cómo se analiza esa reacción de manera gráfica, ¿sí? O sea,
difluor más dióxido de cloro, que es esto, nos da 2 moléculas de el óxido mixto clorofluor. Sí, que está aquí el cloro se representa, el flúor, perdón, se representa con la esfera verde y el cloro aquí se representa con la esfera naranja y el oxígeno con la esfera roja, ¿no? Bien, así que esto nada más es otra manera de ver la ecuación aquí, reescrita de la manera tradicional como ustedes han aprendido en sus cursos básicos, ¿no? Veamos qué más tenemos por ahí. Ok, bien. Ahora vamos a entrar precisamente en las reacciones de primer orden y allí vamos a tener otra actividad de una vez. Veamos esta reacción, ¿no? Bien. La velocidad de una reacción, ¿sí? Si decimos que es de primer orden, eso significa que la velocidad depende solo de la concentración de un reactivo. Pueden haber más reactivos, pero solo depende de ese si la reacción es de primer orden. ¿Okay? Así que aquí está representada y está con un solo reactivo para que más o menos no haya ningún problema. Pero fíjense que dice que es de primer orden. O sea que si es de primer orden, depende de la concentración del pentóxido de dinitrógeno, aun cuando tiene un coeficiente de 2 que está aquí. O sea que el orden es 1, no 2. Ya te lo están diciendo aquí y después lo vamos a verificar con estos datos que la verificación la vamos a hacer de manera gráfica, justo como lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué le estamos nosotros indicando aquí para que se apoye en el texto? ¿Sí? Que para deducir las fórmulas teóricas, ¿no? Y la deducción de la velocidad de una reacción de primer orden, eso está perfectamente explicado en esta página del texto. ¿Ok? No vamos a hacer aquí un PowerPoint donde está todo. Para eso ustedes tienen el texto ahí y pueden consultarlo en todo momento. ¿Ok? Así que entonces, como ustedes ven, esta reacción, nada más como un detalle, fíjense que aquí se pone entre paréntesis los estados físicos. ¿Qué significa esto que está aquí? Para que no se vayan a confundir, ¿sí? Cuando ustedes ya tienen que ir desarrollando algunos aspectos de la lectura del lenguaje químico. Esto significa que yo tengo este gas disuelto en este disolvente. O sea que esta es una disolución del gas pentaóxido de nitrógeno, el pentóxido de dinitrógeno, en tetracloruro de carbono. O sea que yo voy a tener el gas disuelto ahí, es una disolución en tetracloruro de carbono. ¿Okay? Entonces, en esa disolución, entonces yo puedo medir allí, inclusive de manera, la concentración de él en la disolución. Por eso aquí está, digamos, una data, una tabla de valores de cómo se siguió esta reacción midiendo la cantidad que quedaba en la disolución de pentano. O sea que esta es una reacción de descomposición de este gas en dos gases más pequeños, en el dióxido de nitrógeno y el oxígeno. Y obviamente esto sale, estos son menos solubles en estos disolventes, y entonces la evolución del oxígeno se ve y del otro, y entonces lo que queda en disolución es lo que se mide, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando ustedes ven, fíjense esta representación, esto es un gas, el pentóxido de nitrógeno, esto es un gas. El tetracloruro de carbono es un líquido, entonces esta es una disolución de ese gas en este líquido. Tengo el gas disuelto ahí, y cuando él se descompone es que uno ve la evolución de estos dos gases, porque estos dos gases son menos solubles en el tetracloruro de carbono. Esa sería la manera experimental de hacerlo, ¿no? Okay. Bien, entonces veamos a lo que significa, a lo que ustedes van a hacer ahorita mismo ya como un complemento de la clase. Para esta reacción de descomposición del pentóxido de dinitrógeno se tienen estos datos de concentración del reactivo y tiempo. ¿Ok? Entonces ustedes van a hacer dos gráficas. Van a hacer una gráfica de concentración versus tiempo, o sea, esto versus esto. Y una gráfica de el logaritmo de estos valores que están aquí con respecto al tiempo. ¿Ok? Son dos gráficas que tienen que hacer.
Entonces hacen la gráfica en Excel y la suben allá a la, suben las gráficas a la carpeta que dice gráficas cinética taller 1 y 2. Ahora este le llamamos taller 2. ¿Ok? Bien. Así que vamos a dar ahora otra vez. Ahora vamos a dar unos 10 minutos. Yo tengo las 12:42. Así que si son las 12:42 voy a dar hasta las 12:52. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a quitar esto. Vamos a ver por aquí qué dice. ¿Ok? Así que ya está corriendo el tiempo para que suban su trabajo ahí. Así que vamos a poner en pausa. Y dígame. ¿Ya? Dejó de compartir la pantalla. Sí, eso es lo que estoy viendo, que no sé por qué, porque yo lo puse en pausa. Ahora sí. ¿Ya la están viendo o no la están viendo? Pareciera que no. Hay algo que está... déjeme dejar de compartir un momentito. Y déjeme ver qué ha pasado con... ya sé lo que pasó. Ahí está. Ahora sí, ahí está, chicos. Había sido yo que estaba... Ok, aquí dan los datos. Se está compartiendo, ¿no es así? ¿O no? Alguien que me conteste por allá. ¿Sí? Todavía no sale nada. No veo nada. ¿Cómo que todavía no sale nada? Espérense un segundo, pues. Déjame ver. Ok. Vamos a poner esto así. Y nos vamos a ir acá. A ver qué nos está diciendo. Sí, estaba un poco, ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Ahora sí, déjame ponérselo en pantalla completa para que puedan ver los valores mejor. Ok, ahí está.
A ver, chicos, vamos ahora a salir de aquí un momentito. Y voy a poner esto en pantalla pequeña. Ave María, no, esto no es. Ok, ahora ahí sí. Y lo vamos a poner pequeño. Ok. Y vamos a ver si alguno subió algo allá. Bueno, aquí hay un montón ya. Echamos para atrás para actualizar y volvemos para adelante. Ok. ¿Cuál es cuál aquí? Vamos a agarrar alguna. Ahora hay un montón. Está muy bien. Voy a agarrarlo por la hora. Los que estén cerca de la 1 son los que ya han hecho las 2. A ver. Taller 1, taller 2, aquí está. 2:48. Carolyn también tiene taller 2. Ok, vamos a ver el taller 2. Vamos a ver, Carolyn, si nos ayuda como nos ayudó en el anterior, que sus gráficas estuvieron muy bien. Ok, bien. Ok, esto tiene bastante... ok. Aquí ya son los logaritmos. Aquí donde están los logaritmos de N2. Bueno, aparentemente está bien, ¿no? El logaritmo y es decreciente porque es un reactivo, ¿sí? Y es de orden 1. Ok, bien. Listo. Ahí puede ponerle esa SB bien. Vamos a ver entonces... voy a cerrar, bueno, voy a dejar abierta la de Carly y vamos a ver la otra. Voy a minimizar esto y vamos a buscar la otra acá en la tabla está. A ver, el otro que ya la terminó. A ver, 12:58. Vamos a ver la de, ¿quién más tiene taller 2? Iván. Iván, vamos a ver, ahí que está cerquita, vamos a ver, se debe estar abriendo la gráfica. Esperemos que sí, ahí está. Ahí está la gráfica. Bien, ok. Esta se parece, esta está... logaritmo de 0 es 1. Así que el 1, ¿dónde está? Al tiempo 0. De esto debe estar en 0,91 al tiempo 0. ¿Qué pasó? ¿Por qué no salió el tiempo 0 aquí? Sale esto acá. No lo veo bien. Ok. Aquí. Esto debe partir de aquí. Parecido a, vamos a ver cómo lo tenía. A ver, aquí como lo tenía Carolyn. ¿Sí? A ver qué pasó con el de Carolyn. Así está minimizado. Vamos a ver. Al tiempo 0, la concentración es 0,91. O sea que la gráfica debe partir de aquí, tal como lo tiene Carolyn. La gráfica de Iván hay que corregirla. O sea, tal como está aquí, este punto 0,91 con 0. Perdón, 0 con 0,91. El segundo. Ok, esto aquí está bien. ¿Sí? Así que de tal manera que esto debe cortar en la logarítmica. Aquí lo debe cortar. Aquí está bien. Bueno, lo único que faltaría, Carolyn, es que usted nos diga cuál es la ecuación de esta línea, ¿no? Aquí. No sé si lo sabe. Yo me imagino que lo sabe hacer, ¿no? Si no, ahora se lo recordamos, ¿no? Vamos a ver otra antes de una tercera, para ver si una tercera gráfica. Vamos a ver, una tercera. Por aquí, ¿quién más? La gráfica 2, María. Vamos a coger la de María, estamos en orden ascendente aquí en esta. Vamos a ver
la gráfica de María y después creo que voy a tener que cerrar un par porque si no, ok. Está. 0, bueno, sí. Nada más estoy verificando que esté bien, que el primer punto 0 con punto 91 esté aquí, eso parte así, es una ecuación, es una línea exponencial decreciente como está aquí, y cuando se le aplica el logaritmo a la concentración, al eje vertical, entonces nos da una línea recta, pero déjame ver una cosa aquí, 300 sí, está bien, este es el punto 300, y entonces se transforma esta curva en una línea recta. Eso es lo que dicen que la química física es la ciencia, la parte de la química donde las líneas curvas las transforman en líneas rectas. Eso es un chiste que hay por ahí, bien viejo, y ustedes lo van a corroborar cuando lleguen allá. Y eso estamos más o menos, yo les decía en las clases, les estoy diciendo que estoy tratando de darle un barniz para que cuando lleguen allá, lleguen con buen pie, ¿no? Ok, bien, entonces esta está bien, la de María también está bien. Nada más falta que amplíen, que pongan aquí, que el programa les dé aquí cuál es la ecuación de esta línea recta. ¿Por qué digo que dé la ecuación de la línea recta? Bien, vamos para allá. Vamos a dejar esto un momentito de stand-by, ¿ok? O sea que, si ustedes se fijan en la presentación, voy a minimizar esto en la presentación que está aquí. Vamos a ampliar la presentación, ¿sí? En la presentación, yo les ponía allí, a ver, vamos a ampliarlo así. En la presentación, ponía aquí resolución gráfica mediante taller. O sea que no hemos hecho, ustedes van a ver ahorita, yo voy a poner esto en una media pantalla y vamos a poner el texto donde hay una explicación teórica. Pero como lo dije al comienzo de la clase de esta presentación por allá atrás, que ustedes no han dado cálculo diferencial o están ahorita mismo dándolo, o yo supongo que ya lo deben haber dado el primer semestre. Yo voy a dar la explicación del texto, que está en el texto, que no es más que una, y no está dado dentro del cuerpo de la discusión del tema en el texto, sino que está en una de esas columnas laterales pequeñitas donde se explican las cosas que posiblemente puedan pasarse por alto, ¿no? Pero que es importante. Entonces, si yo lo hago, lo hicimos de manera gráfica, sus compañeras allá vieron el comportamiento de la reacción de primer orden. En una reacción de primer orden, si la gráfica concentración versus tiempo debe dar exponencial y la gráfica logaritmo de la concentración contra el tiempo debe dar una línea recta decreciente, tal como lo observaron allá, ¿no? Así que si ahora yo voy a salirme de aquí un momentito y a ver si puedo, a ver si agarro aquí esto acá atrás. Parece que no me va a dejar porque tengo demasiadas cosas abiertas. Sí, a ver, no, sí me va a permitir. Ahí está. Ok, yo voy a poner esto aquí de esta manera, nada más para buscarle una manera. A ver, sí. Ok. Entonces lo hicimos gráfica. En el texto, voy a ampliar el texto para que veamos cómo lo aborda el texto, cómo aborda esto de las reacciones de primer orden, ¿no? Eso está más adelante. A ver, está aquí. Reacciones, ley de rapidez y reacciones de primer orden. ¿Okay? Reacciones de primer orden. Entonces, aquí me voy a ir para que vean. Ok, bien. Una reacción de primer orden, la velocidad, que es la variación del reactivo con respecto al tiempo. Fíjense que las concentraciones van disminuyendo, por eso es que la gráfica da decreciente, ¿sí? La expresamos de esta manera. La variación de la concentración con respecto al tiempo, con signo negativo porque es un reactivo, es igual a la constante de proporción por la concentración del reactivo. ¿Okay? Si usted grafica directamente concentración versus tiempo, ¿y por qué versus tiempo? Ustedes deben quedar una línea recta, pero la logarítmica. Y es la forma integral de esto. Para eliminar los incrementos de aquí, yo tengo que hacer
hacer el incremento lo más pequeño posible, o sea, hacerlo lo que llamamos un diferencial. O sea, un diferencial es cuando el incremento es extremadamente pequeño, el que tiende a cero. Lo mismo aquí, el incremento de tiempo, el intervalo de tiempo que tome debe ser un incremento infinitesimal, lo que llamamos un dt. Entonces, delta A sobre delta t se transforma al diferencial de la concentración con respecto al tiempo. Eso el texto lo explica aquí. Aquí está explicado el cálculo diferencial para llegar de la ecuación 13.2 a la ecuación 13.4. ¿Ok? Que es la forma de una línea recta. Pero como nosotros lo hacemos gráficamente, cuando usted le pide a la ecuación cuando usted hace la gráfica logarítmica, la ecuación es de este tipo, de la ecuación 13.4. ¿Sí? Pero lo hicimos de manera gráfica. Y eso ahora está explicado aquí en este recuadro rojo del texto, lo que sucede. Cuando yo hago este intervalo, un diferencial, o sea, muy chiquitito, entonces voy a tener dA dt, que es lo que está aquí. dA dt, con el signo menos adelante. ¿Ok? Luego paso el signo negativo para el otro lado y me queda dAd, perdón. Lo que hago es que esto en cálculo diferencial le llaman de variables separadas. Entonces pongo de un lado todo lo que es A y del otro lado la variable tiempo. Y eso es lo que se hace aquí. Y por eso aquí ponen reordenarla. Entonces si yo lo ordeno, concentración viene acá. Entonces me queda dA sobre A, o sea, el diferencial de concentración sobre concentración, igual a menos K de T. Y entonces ahora sí, el cálculo que ustedes están dando ahorita mismo es un cálculo integral. Si yo integro esta expresión que está aquí, entonces la constante sale fuera del integral, entonces me queda menos K integral de dt, esto que está aquí, y de acá me queda la integral de dA sobre A. Entonces la integral de diferencial sobre la variable es logaritmo natural de la variable esta, ¿no? Y si la integración es definida, hay que decir de dónde a dónde, y eso es lo que significa t, del tiempo inicial 0 al tiempo t. ¿Ok? Y luego de la concentración inicial que llaman A0 a la concentración final que llaman AF. Entonces me queda el logaritmo natural de la concentración final menos el logaritmo natural de la concentración inicial es igual a menos KT. La integral de dt es t. Eso lo están dando ustedes ahorita mismo. O sea, ustedes dieron el semestre pasado cálculo diferencial, ahora deben estar ya empezando a dar el cálculo integral. Entonces, esta es la ecuación integrada. O sea, aquí ya no aparecen ahora ni deltas ni diferenciales en todo caso. Es la ecuación integral, que es la ecuación 13.4. ¿Ok? Pero en su forma, digamos, de línea recta. Si aquí yo ahora paso este término para acá, porque la concentración inicial yo siempre la conozco, me va a quedar logaritmo de A0 menos KT, que es igual al logaritmo de la concentración al tiempo final. Logaritmo de la concentración al tiempo t va a ser igual a menos KT más el logaritmo de la concentración inicial. Es esta ecuación que está aquí. Okay. Y esto es una línea recta. Aquí le dice por qué esta es una línea recta. Esto es lo que sería, digamos, el corte al eje Y. Esto sería el corte al eje Y. B, lo que ustedes llaman B. ¿Sí? Y esto sería la pendiente sería la constante y la variable independiente que es el tiempo. ¿Okay? Entonces, si lo hacemos gráficamente, debemos obtener entonces una gráfica como esta, que es lo que acaban de hacer ustedes en el taller 2. Hicieron esta primero, concentración versus tiempo, y luego logaritmo de la concentración versus tiempo, que le debe la línea recta. Entonces, si da una línea recta, el corte al eje es logaritmo de A0. La pendiente será, la pendiente de la gráfica será la constante de la velocidad de reacción, la constante de proporcionalidad, ¿no? Así que entonces, cuando yo lo hago gráficamente, si yo le pido al programa que me dé la ecuación de la línea recta que obtuvo, por ejemplo, Karelin y María, entonces ahí yo obtengo la K, directamente la constante de velocidad de reacción, para una reacción de primer orden. Entonces, en resumen, si yo grafico concentración versus de un reactivo contra el tiempo y me da una exponencial de este tipo, y luego si le aplico el logaritmo
a la concentración me da una línea recta decreciente con pendiente negativa, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento de esa reacción, es de primer orden con respecto a ese reactivo. ¿Okay? Y eso es lo que está aquí. Y lo que hicimos, pero lo quisimos hacer con datos y por eso tomamos estos datos que están aquí para esta reacción que está aquí. ¿Sí? Y aquí está discutida y aquí está la gráfica logarítmica. ¿Ok? Aquí está la gráfica logarítmica. ¿Sí? Esto sería, digamos, inclusive si ya es una línea recta, yo puedo interpolar y ver, calcular a otros tiempos diferentes que no sean los tiempos que están aquí, ¿no? Y todas esas cosas que uno hace en términos de... Entonces, la constante de rapidez se puede determinar a partir de la pendiente de la línea recta. ¿Ok? Ahora, eso aquí lo hacen a la antigüita, pero ahora lo hacemos a la modernita, que es que yo le digo al programa que me dé la ecuación de la línea recta. Y ahí de una vez la K, porque lo va a expresar en función de Y igual a mx más b. Entonces la m la da la pendiente, es la constante. Y eso lo vamos a hacer. Lo pueden terminar de hacer ustedes, pero voy a hacerlo con la gráfica. Debe estar en Excel aquí. La gráfica, una de estas gráficas que estaban bien. A ver, vamos a ver esta. Sí, esta que está aquí. A ver, vamos a coger la gráfica que se vea más recta. Esta es la misma. A ver, eran dos que habían allí. La de Iván, la de Carolyn y esta que debe ser, esta es la de María, esta es la que tengo en pantalla. No sé. Este dice taller de graficado. No, esto fue, sí, esta misma ahí. Okay, voy a coger esta, no sé de quién es. Después cuando le ponga esa. A ver, chicos, ustedes saben cómo que, si esto aquí uno le dice que ustedes saben cómo le deben pedir al programa, a ver, que establezca, no, aquí uno se pone por aquí. Veo que no lo hicieron, nadie lo ha hecho. Para que le dé, uno se pone en los puntos y le dice que trace la línea de tendencia. Eso se hace, déjame ver si me lo permite la máquina, porque a veces cuando estoy aquí en línea, ok, aquí dice agregar línea de tendencia, ustedes le dicen eso, ya lo hicieron. Ok, pero entonces acá uno ya tiró la línea, ahora se ve más recta, ahora no se ve así, es la que está allí punteada. Entonces uno le dice, aquí donde está, que presente la ecuación del gráfico. Ok, ya ahí está. Aquí está, ¿ven? ¿Lo ven? Y aquí le presentó la ecuación de la línea recta, o sea, la que ella estandarizó allí de manera punteada. Entonces, la gráfica de la línea recta esta es esta que está aquí. Entonces, Y es como cambia esto la pendiente. Entonces, 0.00, a ver, déjame ver que está muy chiquitín, no logro verlo. Voy a ampliarlo un poquito, lo más que se pueda para que lo podamos ver. Ahí está. Dice Y igual a menos 0.0003x menos, o sea que esto está en forma de línea recta. Ajá. Entonces, esto que está aquí, 0.00438, que es este punto que está acá. ¿Okay? Este valor es el logaritmo de A0, el logaritmo de la concentración inicial. La pendiente es lo que acompaña a X, es 0.0003, o sea, negativo, ¿no? Porque es decreciente. Así que y si tiene un signo menos aquí, entonces, si usted quiere dar la magnitud, va a ser entonces menos 0.3. O sea que la constante de velocidad de esta reacción es 3 por 10 a la menos 4. Y lo da aquí mismo. O sea, usted lo obtiene directamente la gráfica, no tiene que saber. Aunque sea la gráfica que es que es una línea recta, que es la logarítmica. ¿Sí? Esto aquí es la logarítmica, supongo, ¿eh? No es concentración, aquí lo corrigen, es logaritmo natural de la concentración de ese reactivo. ¿Ok? No sé si me he dado a explicar, así que ya ustedes saben cómo obtener este número, si no lo sabían algunos, y si lo sabían mejor, pues bienvenido, nada más se lo estoy recordando. Así que aquí tienen, cuando usted tiene la ecuación de la gráfica de una ecuación de primer orden, la ecuación
semilog. Digo semilog porque este eje es logarítmico y el eje horizontal no, es tiempo. ¿Okay? El eje horizontal no es logarítmico. Por eso es lo que cuando usaban hojas decían hojas semilog, o sea, el vertical estaba logarítmico, pero el horizontal no. Okay, bien. Porque hay también habían hojas log, pero ahora todo eso se resuelve aquí con el Excel, ¿no? Y de manera instantánea, casi que instantánea, muy rápido. Ok, así que aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, todo ese, iba a usar una palabra de otro idioma, pero que suena feo en español. Todo este desarrollo teórico que está aquí, antes que esto, que el texto hablaba aquí, todo este desarrollo teórico de las reacciones de primer grado, aquí que está aquí, todo esto lo hemos hecho de manera gráfica. O sea, no hemos tenido que manejar el cálculo diferencial e integral que está en esta explicación en rojito que está aquí. Esto está a un lado del texto porque se supone que si no lo manejan, bueno, manejan las ecuaciones que están aquí y las aceptan, ¿no? Pero esta ecuación viene de hacer todo el procedimiento de integración de la ecuación diferencial, que es esta. Esta es la ecuación diferencial, ecuación 13.2 cuando el incremento tiende a 0, o sea, se hace un diferencial. Y luego la ecuación 13.4 es la forma cuando ya ha integrado la ecuación diferencial, que es lo que aparece aquí. Esto que está aquí es de este tipo que está aquí. Y se pone en esta forma y no así en la última forma que aparece acá en rojo, porque esto es lo que tiene la forma de una línea recta. Esto no se ve aquí muy bien y por eso se pone entonces en la forma en esta forma, y esta forma obedece a la propiedad del logaritmo, es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces ese negativo lo pasamos para la derecha y está acá. ¿Okay? Listo. Bueno, es un poco de álgebra, de cálculo, y no es química, pero bueno, vale la pena recordar. Entonces con eso, jóvenes, terminamos la clase un minuto antes. No voy a cerrar nada todavía porque después no vaya a ser que se me bloquee esto. Vamos a ponerlo mejor así. Y yo por aquí entonces dejo de compartir pantalla y alguna pregunta, cualquier pregunta la podemos, si hay tiempo, díganme.